El domingo pasado, la verdad es que va a quedar grabado, por supuesto, como un día muy especial en la historia política de nuestro país. Quizás por primera vez la ciudadanía chilena tuvo la oportunidad de participar de un proceso absolutamente democrático y habló con mucha claridad y también con muchísima lucidez. Una inmensa mayoría, cercana al 80%, se abre en el camino de redactar en conjunto una nueva constitución, también por primera vez en nuestra historia, alejada de los fusiles y alejada también de las presiones de las élites y el poder. De aquí en adelante el camino es largo, es intenso, pero es también un camino lleno de esperanza que convoca y que reúne, y esperemos que reúna a la gran mayoría de los chilenos. En la transmisión del día domingo pasado, el líder de Acción Republicana, don José Antonio Kast, acusó a nuestro panel de ser un panel sesgado, ¿no? Y a raíz de eso ha optado, digamos, por no venir a nuestro programa. A una pregunta de Mónica González que lo llevaba a reflexionar no solamente en la corrupción en el sector público, sino que también en el sector privado, de una manera inesperada, el líder de Acción Republicana contestó que este panel era sesgado y que esa era la razón también de por qué no venía aquí a nuestro programa. Bueno, la verdad es que lo que intenta hacer Pauta Libre, y yo en lo personal, es interpretar, dar voz, buscar, entender, empatizar con esa gran mayoría de chilenos que se expresó el domingo pasado. Ese 80% que también quiere encontrar de alguna u otra forma una resonancia en la televisión y en los medios de comunicación. Usted, señor Kast, ha participado de una serie de programas políticos donde esa minoría muy pequeña proporcionalmente hablando, solamente un 20%, absolutamente concentrada geográficamente, pero que ha estado sobrerepresentada, don José Antonio, no solamente en la televisión, en los espacios políticos tradicionales del país, sino que también ha estado sobrerepresentada, y lo que es más grave, en el Parlamento. Y finalmente, ahí se encuentra lo que ocurre hoy día, donde nuestro país no está polarizado, sino que más bien está absolutamente en sintonía, al menos ese 80%. Desde Pauta Libre, y yo en lo personal, insisto porque este es mi editorial, creo que es momento de hacer un poquito de justicia editorial en relación a ese 80 y 20, don José Antonio Kast. Y le repito, nuestro programa está absolutamente dispuesto y estaría muy complacido de conversar y reflexionar con usted en un ambiente de respeto, de intercambio de ideas, absolutamente independiente de lo que cada uno de nosotros pensemos desde el punto de vista político. Vamos a la pauta de Pauta Libre. Bueno, este día viernes falleció un carabinero en la Araucanía tras una fuerte emboscada en la Ruta 5 Sur. La familia exige las responsabilidades de la institución uniformada. Esto se suma que el día martes se va a votar la acusación constitucional contra el ministro Víctor Pérez. Polémico perdonazo del Servicio de Impuestos Internos a la empresa Penta. Funcionarios denuncian que rebaja de impuestos es abiertamente ilegal. Se pidió incluso la renuncia del director del servicio. Esta fue una investigación de CIPER. Este día miércoles el Senado aprobó el veto presidencial que termina con el Sename. Asume como directora de este nuevo organismo la subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro. Hoy estamos listos para conversar sobre este tema. Vamos a estar hablando, discutiendo, debatiendo con Patricia Muñoz, defensora de la niñez. Y en el estudio de Pauta Libre recibimos al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien conversa con nuestro panel acerca de la nueva Constitución, el segundo retiro de las AFP, la ley de presupuesto, crecimiento, en fin, todo lo que le quieran preguntar. Esta es Pauta Libre. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pauta Libre de este día domingo, el domingo después de del plebiscito, ¿no? Del domingo pasado tenemos mucho tema, ha sido una semana súper intensa, tan intensa como Mónica González. Pero para bien. Pero ¿Qué te pasó? ¿Por qué eres intensa, Mónica? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué somos todos intensos acá? Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Yo me declaro intensa. Tú eres intensa. Yo soy intensa. Pero estamos todos intensos. Pero también la intensidad nos permite hacer un buen trabajo aquí a todos los que estamos presentes. Exacto. Y también intensa en la distancia, sí, pues. Alejandra Matus. La tuvimos aquí de visita, hola, pero está de vuelta ya en su casa ahí en Brooklyn. ¿Qué tal, Alejandra? Muy buenos días. Muy bien, gracias. El intenso siempre es apasionado, ¿ah? Exacto. Y la pasión hace que uno le ponga más color todavía. De todas maneras. Oye, ha sido una semana intensa, sí, en términos electorales. Pauta Libre, sus reflexiones, Mónica.
Yo voy a partir del domingo después con una reflexión que me ha estado complicando desde el día miércoles. Porque tengo la sensación de que el 80-20, que fue un mazazo para muchos, ¿no? Para todo el espectro, yo diría. Y luego vendrán los estudios y los entendidos y las encuestas que me tienen un poco mareada. Pero lo que nosotros vimos, lo que fuimos a votar y lo que vivimos en las calles es alegría, tranquilidad, democracia. Y claro, un resultado rotundo que no se presta a malinterpretaciones. Entonces yo pensaba que después del 18 de octubre, 10 días después, el presidente Piñera cambió su gabinete. Y dijo, aquí lo que corresponde es una agenda social. Y nombró a Ignacio Briones para hacer algo que era evidente, ¿no? Claro. Que cambiar su agenda, su programa, todo. Había que enfrentar el estallido social. Y llegó liderando ese gabinete Ignacio Briones. Bueno, resulta que Víctor Pérez no puede seguir liderando este gabinete, no puede ser el ministro del Interior. ¿Por qué? Eugenio Naín, el carabinero que murió asesinado ayer, es un horror. Nosotros no podemos seguir aceptando ni más Fabiola, ni más Gatica, ni más Eugenio Naín, ni más personas que son violentadas en todos sus derechos porque el Estado no está funcionando. Y yo creo que el problema fundamental de lo que viene con muchas elecciones, con una fiesta democrática y sobre todo con la mayor de las fiestas democráticas, que es una asamblea constituyente, elegir una asamblea constituyente que va a escribir esa nueva constitución que es la cancha con la cual nos vamos a regir para tener nuestros derechos garantizados, es demasiado importante para que esté en manos de una persona tan odiosa. Es una persona que no ha trepidado en denostar a la fiscal Jimena Chong, a los fiscales, al Ministerio Público. ¿Cómo lo puede hacer el ministro del Interior? No ha dudado en entregar su respaldo, pero a ojos cerrados, sin contemplación, sin un matiz de quienes en Carabineros han violado los derechos de las personas. Entonces, mi problema es el siguiente. No es que Carabineros, como dice el presidente Piñera, no es que haya algunos que creamos que Carabineros es una máquina que sale a cometer atropellos y abusos. Que lo dice hoy día en la entrevista en el Mercurio. En la entrevista en el Mercurio. No, lo que nosotros creemos es que Carabineros hay una gran cantidad de carabineros decentes, probos, que llegaron ahí a trabajar, a cumplir una visión. Y una gran cantidad de gente que es corrupta, como lo demuestra el allanamiento de la Mutualidad que sucedió el viernes antepasado, porque los consejeros se repartían los excedentes, que tenían que ser para todos, se los repartían. Son millonarios excedentes, además de fijarse millonarias dietas. Eso es un nuevo escándalo de Carabineros, aparte de que es la institución que tiene más gente cobrando el bono irregular para la clase media. Claro. Entonces, no es un tema de que sea el cuerpo entero de Carabineros, y es que la Araucanía requiere separar a quienes roban madera y que es una industria criminal, asociación criminal ilícita. Separar a quienes portan armas automáticas y hacen narcotráfico. Se requiere urgente en la Araucanía, no con comando jungla. Se requiere con un servicio policial que responda a la República, que tenga inteligencia, que tenga cánones, protocolos, instrucción. Y yo creo que para este periodo que viene, el ministro Pérez no da el ancho. Alejandra Matus, tu perspectiva, tu diagnóstico. Mónica González dura en su columna, pide la salida del ministro Pérez. No, yo no la pido. No, yo pero de alguna manera planteas que no es la persona para liderar este proceso desde la cartera de Interior. Perfecto, me parece bien. La mano derecha del presidente. Alejandra.
Sí, yo quisiera hacer una reflexión respecto de la Convención Constitucional, sobre todo a la luz de la experiencia del plebiscito de 1988. Y para hacer esta reflexión quiero citar al periodista, profesor y maestro Rafael Otano, que escribió ya en los 90 su libro Crónica de la Transición, y que en mi opinión ha hecho uno de los análisis más certeros que pueden explicar desde hace mucho por qué el estallido de octubre. El plebiscito de 1988, de manera similar a ocurrió después del estallido que partió más o menos en 1983 de la sociedad chilena contra la dictadura, y además una sociedad no solo aquejada por la represión de la dictadura, sino también por una grave crisis económica. En esas protestas, como ahora, el pueblo puso el cuerpo. En cada protesta morían decenas de manifestantes, y muchos de ellos fueron aprehendidos también y estuvieron presos por mucho tiempo. Pero finalmente se abrió este cauce institucional que, recordemos, era resistido por buena parte de nuestra clase política, porque con razón pensaban que era una trampa, ¿cierto? Podía haber sido una trampa, y siempre estuvo la posibilidad de fraude. Pero bueno, el plebiscito se hizo porque la gente quiso ir a votar. La gente se inscribió más allá de instrucciones políticas, ¿no? La gente se encontró ese cauce y con su lápiz y su confianza en el sistema democrático fueron y votaron, y el no ganó. Esa misma noche, Patricio Aylwin, que era en ese minuto el jefe del comando del no, le pidió a la gente que no saliera a celebrar a las calles para evitar provocaciones, y la gente obedeció. Y poco después, creo que incluso fue al día siguiente, cerraron las casas del no. Las casas del no eran el lugar donde la gente se convocaba, se reunía, participó como vocales de mesa, participó en el conteo paralelo de votos, y la gente obedeció. La gente, le dijeron, Aylwin, cuando asumió también como presidente, le pidió a la gente tener paciencia, habló de justicia en la medida de lo posible, y todo el mundo confió en que esta clase política los iba a representar, que si pedía paciencia y calma era porque lo estaba haciendo en su nombre, y la gente se quedó en las casas y esperó. Pero a poco andar, la clase política en general, no vamos a decir todos, pero la clase política en general e institucionalmente se acomodaron a la institucionalidad dejada por la dictadura, y especialmente en el ámbito económico aceptaron que el modelo era el que era, y las reformas sociales consistieron en sacarles piñiscos a ese modelo, pero se mantuvo esencialmente igual. Entonces ahora, de nuevo, el pueblo decide votar en las urnas, de nuevo gana, y ahora tal vez de una manera mucho más contundente que el sí y el no, pero frente a la posibilidad de la Convención Constitucional aparecen desde los sarcófagos de la política chilena personajes como Jorge Chauson. Jorge Chauson era uno de los campeones de la política renovada de los 90, muy valorado porque él empujó la investigación parlamentaria por el caso Pinocheques. Pero después de recibir varios empellones de Pinochet y de Iván Moreira, recordemos que es un empellón físico que le dio en el Congreso. Claro, un tironeo. Algo le pasó y se convirtió en un personaje bastante siniestro de nuestra política, y quiero mencionarlo porque es un ejemplo, es el paradigma de lo que puede pasar. Y Jorge Chauson incluso ha estado procesado por giro doloso de cheques. Jorge Chauson es el que criticó a Camila Vallejos por ir con su guagua al Congreso. Jorge Chauson está en todas las causas opuestas al movimiento social, y sin embargo ahí lo tenemos levantando la bandera de los independientes para postularse a la Convención Constitucional.
Entonces, ese es el riesgo que yo veo de este minuto, y no creo que las cartas estén echadas para un lado o para otro, pero sí creo que primero la responsabilidad política del momento es darle espacio a la gente desconocida probablemente en los medios, pero que ha sido parte fundamental de ese movimiento. No los manden de nuevo para la casa, no intenten representarlos ni usurpar el lugar que merecen en la Convención Constitucional. Claro, desconocida para los medios, pero ojalá también tengan espacio en los medios. Y no se van a ir a la casa. Ahora una de las cosas que debiera cambiar es la pauta de los medios. Por supuesto, por supuesto, aunque al señor Kass se moleste. Mi punto. Mirna Schindler. Bueno, yo quiero hablar de las 3 comunas, ya que es el tema que ha concentrado gran parte de las columnas de este domingo, del sábado, del viernes, del jueves, del martes, del miércoles. Es decir, después de los resultados abrumadores de cuánto ganó el rechazo, por supuesto, en las comunas Vitacura, Las Condes, Providencia, cómo se impone respecto del resto del país en esta relación 80-20. A ver, aquí se ha dicho muchas cosas. Se ha dicho que desde el comando del rechazo, que esto se explica porque son comunas más informadas, léase mejor educadas, y si es verdad. Efectivamente, el promedio de años de estudio de estas 3 comunas es 10 años. La mayor parte de sus habitantes, si no todos, van a colegios particulares privados. Recordemos que el 7% de los niños, niñas y adolescentes solo el 7% en este país va a colegios particulares pagados. De ahí a las mejores universidades, de ahí a los posgrados en las mejores universidades del mundo. Eso está estudiado. Entonces, yo quisiera ir un poquito más allá. El año 2011, la Universidad Adolfo Ibáñez, a través de su Centro de Análisis Territorial, se llama Centro de Inteligencia Territorial, lo digo porque me tocó trabajar con ellos. Ellos empezaron a hacer un estudio de por qué se daba que en una ciudad como el Gran Santiago había comunas, las voy a nombrar: Pedro Aguirre Cerda, Pudahuel, Cerro Navia, Estación Central, donde los 2/3 de la población vivía en una situación crítica. Cuando hablamos de una situación crítica, estoy hablando de situaciones que tienen que ver con violencia, que tienen que ver con no acceso a servicios básicos, tiene que ver con condiciones territoriales que son deplorables, versus estas 3 comunas, que también eran analizadas, que tenían lo mejor de la modernidad. Es decir, era como Europa desarrollada versus tercer mundo. Y el tercer mundo muy digamos, precarizado. Entonces, cuando uno ve que muchos estudios venían ya advirtiendo esto no es que cuando dicen es que nadie lo vio venir, no, es que muchos lo vieron venir, y estoy hablando desde el mundo académico. Entonces, cuando uno analiza esto y entiende que cuando tú construyes una realidad territorial donde tienes la posibilidad de que en 15 minutos caminando, que es un estudio, esto se hizo, estos son indicadores de bienestar territorial, que señalan que solo, escuchen bien, el 9% de los que vive en el Gran Santiago, este es un dato duro, está a 15 minutos caminando o en bicicleta de servicios básicos tan importantes como una farmacia, supermercado, hospital, banco. Para partir por lo básico. Ya no estoy hablando de las grandes carreteras para llegar a tu casa, no estoy hablando de los accesos, no estoy hablando de los centros deportivos, del entretenimiento, el ocio, no estoy hablando de cosas pero que son mucho más básicas aún. Área verde. Áreas verdes. Déjame complementarte. Entonces nos sorprendemos para dar mi punto aquí redondito, digamos. Entonces, nos sorprendemos con este resultado, pero este resultado no es sorprendente. ¿Por qué? Porque naturalmente las personas que habitan, y esto no es, yo no hablo desde la odiosidad, como decía Juan Carlos Eichholz en una columna el fin de semana en El Mercurio, cuando él decía que se instala, no solo él, lo decía también El Mercurio, él estaba muy preocupado, y lo digo con mucho respeto, él estaba muy preocupado porque decía, es solo porque son las comunas más informadas, y él prefiere quedarse con la hipótesis, son las comunas desconectadas. La pregunta es, ¿cómo logramos que esa desconexión desaparezca? A partir de lo que él señala, escuchar a nuestros hijos, los hijos del desarrollo, porque es una mirada que a mí me resulta un poco paternalista. Totalmente. Es como nosotros los que ganamos, los que digamos detentamos el privilegio y el progreso. ¿Cómo los ayudamos a ustedes? ¿Cómo los ayudamos a ustedes? Entonces, yo lo que digo es lo siguiente.
Yo creo que acá se construyeron los famosos muros, lo venimos diciendo desde el estallido social, en que tenemos una suerte de castillo, ¿verdad? Es como dice un amigo mío, Axel Callis, esto es como un feudalismo, ¿no? En que tengo un castillo sobre el cual yo construyo mi red económica, política, social. Están los señores feudales más abajo y están los inquilinos. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy día... faltaron los puentes levadizos. El puente levadizo. Lo que quiero decir, esto no es una... Es que no quiero que se entienda, no estoy descalificando a nadie. Yo creo que tienen todo el legítimo derecho las personas que habitan en una situación de privilegio, tener miedo por los cambios. Normalmente, y esto va muy de la mano del ser conservador. El ser conservador es, digamos, por naturaleza, le lleva, digamos, como se dice en buen chileno, el miedo al cambio, ¿verdad? Porque el cambio supone incerteza, supone incertidumbre. Pero ¿qué constitución vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con el derecho de propiedad? Todo lo que supone. Pero sí, que quiero hacer un contrapunto. Sí, lo que te quiero decir es que, a lo que voy, es que justamente el gran desafío hoy día es que esta grosera diferencia entre 3 comunas y el resto del país pueda irse limando. Si las personas que habitan, y esto también está contenido en este estudio, en Pedro Aguirre Cerda, en La Pintana, en Puente Alto, si no es que quieren vivir en la dehesa, si no es que quieren tener el auto último modelo que la industria Porsche está lanzando en su mercado, lo que quieren es tener condiciones mínimas de una vida digna, que uno pueda decir, ¿sabe qué? No tengo que levantarme más temprano para pagar una tarifa más barata del metro. Es que yo lo que quiero es que a mí me traten con dignidad, como tratan con dignidad a la persona que hoy día tiene la posibilidad de pagar un buen servicio, una buena salud, una buena educación. Ese es el desafío. Yo voy a cerrar cortito, o sea, agregar algo, perdón. Después de todo Estamos hablando en maquillaje que no hay que decir cerrar. Está bien, agregar algo. Estoy de acuerdo con lo que dice Mirna. Tú dices, Mirna, hay un solo punto que quiero hacer un pequeño matiz. Dígame. Cuando tú dices, es legítimo que el mundo conservador tenga ciertos temores o ciertos reparos de este cambio, o que quiera rechazarlo, o que tenga, digamos, deseos de que se haga en otra dirección. Yo creo que es legítimo, sí, que la gran mayoría de las personas que viven en esas 3 comunas, me incluyo, yo no voté por el rechazo, pero vivo en una de esas 3 comunas, es muy legítimo que las personas que nos están mirando tengan ciertos temores respecto al proceso que viene, y que incluso vivan desconectadas de la realidad, o que tengan una apreciación que se desacople de lo que vive el 80% de los chilenos, porque puede ser. Lo que no considero admisible, y que para mí no es legítimo, es que la élite política esté desconectada, que también vive en nuestras comunas, y que los medios de comunicación estén desconectados. Yo acepto que personas que viven en Lo Barnechea, en Vitacura y en Las Condes voten rechazo, lo entiendo, lo acepto. Y en Colchane también. Y en Dubái, lo acepto. Y que tengan cierta desconexión de lo que vive el 80% de los chilenos, en términos de transporte, de salud, de educación, y que tengan incluso una mirada paternalista, lo acepto. Lo que no acepto, y que también es legítimo que no lo acepte, es que esa misma mirada parcializada, desconectada, hasta un poquito estúpida, discúlpenme la palabra, la tengan los políticos, servidores públicos, la tengan periodistas, la tengan editorialistas que llenaron, y lo decía hoy día Daniel Matamala en una gran columna, páginas del diario El Mercurio, haciendo diagnósticos paternalistas de por qué llegamos al 18 de octubre, cuando era cosa de caminar no el 18 de octubre, los últimos 20 años por cualquier comuna del sector oriente y sector norte, y después irse a una comuna del sector poniente, y no hay que hacer un gran estudio académico para darse cuenta de la realidad diametralmente opuesta que viven. Entonces, cualquier periodista que se ganó el título bien debería haber interpretado esa realidad. Disculpen que sea tan duro. Yo coincido contigo, Mirna, en términos de que tú le encuentras legitimidad a ese temor que hay en la gente en general. Más que legitimidad, yo me lo explico. O sea, te lo explica. Pero yo no me lo explico en el caso de políticos, y no me lo explico menos en el caso de algunos colegas nuestros. Eso. Ya, yo quiero, coincidiendo mucho con muchas cosas, quiero cambiar el tema. Cambia el tema. Cambiemos el tema. A mí me tiene mal la muerte del carabinero Naina, quiero decir, porque el armamento usado es un armamento muy sofisticado.
O sea, aquí están actuando bandas criminales y eso requiere acción. Pero voy a ir a otra banda criminal, a otra acción criminal impune, porque aquí todo queda impune. Penta. Estoy muy orgullosa de lo que hace el buen periodismo. El periodismo no solamente lo hace CIPERA, el buen periodismo. Yo creo que en este último tiempo estamos teniendo ha emergido un buen periodismo muy, o sea, en contraste con lo que tú dices, complementario, ¿no? Hay un buen periodismo también que emerge bueno, claro. y que es muy, muy notable y nos debe llenar de orgullo. Pero lo de Penta es grosero. Pero fíjense bien, yo hablaba con el fiscal Gajardo, que es el fiscal maravilloso que investigó el caso Penta. Y como algunos dicen, a mí me fascinan las líneas de tiempo y hay que hacer líneas de tiempo aquí. El caso Penta, hay que pensar, hay que comparar los 1.400 millones que se le rebajan de sus impuestos a los señores Carlos Alberto Delano y Carlos Lavín. Hay que compararlo con la cifra con la que se lo acusó de delitos de fraude y tributarios en un juicio, ¿no? En un juicio que aún no termina. Fíjense bien, son 1.400 millones que se le descuentan, pero la cifra del daño que él provocó al fisco son 1.700 millones. 1.700 millones. Lo que él descontó son los gastos de abogados, que dicho sea de paso, son 3 estudios de abogados, y seamos correctos y honestos. Nadie ha hecho la cantidad, o sea, los que se han enriquecido en estos grandes escándalos de colusión de papel, de la farmacia, de los pollos, de los supermercados y del financiamiento ilegal de la política son los abogados. Aquí, en este reportaje de CIPER, está el detalle de lo que cobraron los abogados. Bueno, y ahí está, pues 1.700 millones. Pero Carlos Gajardo me hacía una acotación que es muy importante. Señora, señor, usted joven, lo sepa. Porque fíjese que estos 1.400 millones es por el año tributario 2018. O sea, lo que se pagó el 2017. Y aquí voy a mi línea de tiempo. Esto estalló el 2014. Sí. Supongamos que el 2014 no les pagaron todos los 100, la cantidad que está aquí, que tú, se me olvidó, ¿ah? Pero la hice. No, pero la hice porque hay que dividirlo en 3. Tienes que dividirlo en el periodo jurídico completo, que son 3 años. Entonces, supongamos que no se le pagó todo el 2014, pero el 2015 se les pagó entero, porque el 2015, en marzo, entró Soquimich. En marzo del 2015 entra Soquimich a la pelea. Y después entra Corpesca. El 2016 se les pagó entero. El 2017 supongo que entero. El 2018 puede que le hayan hecho una rebaja. Con la mitad, 6 meses. Pero estos 1.400 millones no son 1.400 millones. Yo colijo. Carlos Gajardo me dice, esto hay que demandarlo, hay que exigirlo, porque tenemos que saber cuánto dinero es lo que se le escamoteó al erario público, porque lo más ridículo que he escuchado en este último tiempo es que la culpa no es de Fernando Barraza y el sí, sino que es de la prensa que filtra algo que no debía filtrar. Claro, bueno, eso fue o sea, por favor. Una brutalidad lo que dijo, ¿no? Y lo último, que no se nos debe olvidar, la línea de tiempo. 2014 emerge el escándalo de las platas políticas de Penta. Marzo de 2015, Soquimich, el gran escándalo. Y luego Corpesca, en mayo. Bueno, pocos días después de mayo, el ministro de Hacienda de la presidenta Bachelet le pide la renuncia al director del CIE, Michel Llorat. Y sale Michel Llorat por la petición que le hace Rodrigo Valdés, el ministro de Hacienda. Entró Fernando Barraza, designado por Michelle Bachelet y Rodrigo Valdés. ¿Y qué pasó? Nunca más una denuncia del CIE a ningún político, a ninguna empresa
por financiamiento ilegal. Bueno, hay un tema, hay que recordar a la gente simplemente que el Ministerio Público no puede investigar delitos tributarios si no hay una querella de Servicio de Impuestos Internos mediante, cosa que yo no entiendo cómo es posible que no haya cambiado en este país después de todo lo que hemos visto. Es evidente que los delitos tributarios deberían investigarse no solamente si el Servicio de Impuestos Internos se hace cargo o no. El Ministerio Público tiene un mandato de investigación que debería ser general y amplio. En fin, yo sé que Alejandra y Mina quieren opinar, pero quiero integrar a la invitada que va a conversar con nosotros del tema del Sename, pero una mujer que tiene una posición política y una perspectiva de la realidad sumamente interesante, Patricia Muñoz, defensora de la niñez, y que quiere comenzar ya a participar de este debate también en el tema, por supuesto, de Penta. ¿Qué tal, Patricia? Hola, ¿cómo están? Buenos días a todas y a ti, José Antonio, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias por esta entrevista. Primero conocer tus reflexiones para que te subas un poquito al debate que estamos teniendo aquí. Mónica hacía un diagrama de lo que muestra CIPER en relación a este perdonazo del Servicio de Impuestos Internos y una cronología respecto a la intervención política que había al interior del servicio y que ha causado mucha indignación en la ciudadanía durante esta semana. Me gustaría que partiéramos por ahí, desde tu mirada particular. O sea, si me permites, yo iría un poco más atrás acerca de la reflexión que tú haces respecto de lo que resulta inaceptable de quienes ejercen cargos públicos en relación al desconocimiento que vive mucha de la ciudadanía de este país, digamos. Me parece que tu reflexión es bien relevante desde esa perspectiva, por la responsabilidad que involucra el diseño de las políticas públicas con plena conciencia de cuál es la realidad que viven aquellas personas que son destinatarias de esas políticas. Y creo que es precisamente esa desconexión lo que redunda en lo que vimos el domingo pasado, ¿no es cierto? Y la potencia que tuvo finalmente la decisión de quienes pudieron votar, adolescentes excluidos, dicho sea de paso, por la opción apruebo. Y en relación con lo que plantea Mónica, bueno, la verdad es que yo, de hecho, me sorprendió mucho las expresiones que emitió el director del Servicio de Impuestos Internos, porque a mí lo vergonzoso me parece más bien que lo que se cuestione sea la filtración de la información, ¿no? Y no lo que tiene que ver con este perdonazo que ciertamente reviste cuestionamientos desde el punto de vista de qué es lo que pasa con todos aquellos que, no teniendo la capacidad que tiene ese grupo empresarial, tienen que enfrentar al Servicio de Impuestos Internos de una manera distinta. Creo que todo ese tipo de cosas, esas diferencias que resultan evidentes para las personas y que solo se constatan por el periodismo ejercido, por ejemplo, como lo hace CIPER, en definitiva van potenciando también una situación de mucha decepción respecto de la conducción que se hace a nivel público de las distintas instituciones y cómo estas terminan, en definitiva, siempre afectando a quienes más necesitan de una intervención que les apoye y que conduzca de mejor manera aquello que Mirna apuntaba, ¿no es cierto? Condiciones de dignidad, que es lo que en definitiva no debieran pedir, sino que más bien merecen, porque recordemos que ya nuestra Constitución actual, más allá de que se vaya a modificar, dice que las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Y lo cierto es que todos los días constatamos que aquello no dice relación con la realidad. Entiendo. Y particularmente eso afecta y sigue afectando muy significativamente a un gran número de nuestra población. Patricia, comencemos con la ronda de entrevistas inmediatamente. Alejandra Matus, Mirna Schindler, Mónica González. Alejandra. Patricia, este gobierno partió con la consigna los niños primero. Y digamos, ha habido como pics de interés en lo que ocurre en el Sename, particularmente con los niños y niñas que han muerto bajo la custodia del Estado. Y cada vez que hay un caso, se reflota, la gente se acuerda que viene desde hace muchos años esta idea de crear un servicio integral de protección de los derechos, no solamente constitucionales, sino que derechos humanos garantizados por la legislación internacional. ¿En qué está eso ahora? Entiendo que, digamos, después de todas estas gárgaras, volvemos al punto cero. Mira, la verdad es que acá hubo una desafortunada pérdida de oportunidad de entender que si se sigue haciendo más de lo mismo, los resultados van a ser evidentemente los mismos. Y a mí eso me sorprende mucho, porque al menos como yo entiendo la función pública,
la entiendo desde la perspectiva del compromiso efectivo con que las cosas que no funcionan bien cambien. Si no, no tiene sentido ser funcionario público. Y en esa línea, cuando nosotros como Defensoría de la Niñez hemos participado en el debate legislativo, hemos puesto un énfasis muy particular en la necesidad de que esto se convierta realmente en un sistema que garantice los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y el primer deber del Estado de Chile es prevenir que los niños, niñas y adolescentes que viven en nuestro país sean víctimas de vulneraciones a sus derechos. Por lo tanto, el énfasis tiene que estar puesto en una legislación que lleva más de 5 años esperando ser aprobada, que es la Ley de Garantía, y se focaliza en este esfuerzo relacionado con un servicio que se anuncia a la ciudadanía como un fin del Sename, porque así celebraban todos los ministros y subsecretarios. Y lo cierto es que este nuevo servicio cambia de nombre, efectivamente, cambia de dependencia orgánica también, porque se traslada en relación con niños vulnerados en sus derechos desde justicia y derechos humanos a desarrollo social y familia. Pero en términos estructurales no provoca una modificación del modelo de intervención y, lo que es más serio, mantiene el mismo sistema de financiamiento basado en la subvención, que ha sido severa y categóricamente cuestionado por el Comité de los Derechos del Niño, porque lo que hace es entender y posicionar la visión y el rol estatal en relación con niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos desde una perspectiva asistencialista y caritativa, que no logra resolver una obligación que le asiste al Estado, que tiene que ver con garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos. Patricia, entonces, sí. Este modelo también es un incentivo para las organizaciones privadas que reciben a los niños. Es un incentivo también para mantenerlos dentro del sistema, porque así reciben la subvención. Siempre que se habla del tema del Sename, tras bambalinas, los políticos dicen, no, es que esto es muy caro. Es muy caro que el Estado se haga cargo como parte permanente del presupuesto. Si comparamos con lo que sucede con los perdonazos a Penta y con lo que sucede en otros ámbitos, ¿es tan caro? ¿Cuál es la piedra de tope para que el Estado se haga cargo como debe de este tema? Primero, yo creo que la piedra de tope pasa por la incapacidad de quienes han liderado los gobiernos de entender de qué manera tú debes estructurar un sistema proteccional integral, porque es mucho más caro, y eso está demostrado por quienes profesan la economía, que por cierto no es mi área de formación profesional, que es mucho más caro para los países invertir en reaccionar que en prevenir. Obvio. Por lo tanto, cuando tú tienes esa convicción, resulta realmente contradictorio que precisamente el mundo político diga que es muy caro invertir en un servicio de protección especializada cuando ni siquiera han hecho ningún esfuerzo efectivo por poner el énfasis en la inversión en la prevención de vulneraciones, que es con la creación de un sistema al que yo hago referencia cuando digo la Ley de Garantía, que está enfocado en promover los derechos de niños, niñas y adolescentes y fundamentalmente en prevenir sus vulneraciones, en un trabajo que no solo involucra a nivel local a los niños, sino que también a sus familias. Entonces, primero, no es tan caro, sin duda menos caro que todos los gastos significativos que muchas veces conocemos, dentro de los cuales están los que tú mencionas. Pero además, lo que esto es... contradice todo el sentido de lo que debiera ser el esfuerzo del Estado obligado a prevenir, proteger y garantizar derechos humanos, es que los énfasis no se pongan en la prevención. No solo porque económicamente es algo más eficiente, sino que porque además recordemos que cuando ya se ha vulnerado el derecho de un niño, ya hay consecuencias en su desarrollo vital. Por mucho que tú intervengas, incluso pensando en un servicio de protección atómico maravilloso, que fuese un cambio estructural, que este no lo es, incluso en esos casos ya provocaste una consecuencia en su desarrollo vital. Por lo tanto, nosotros insistimos en ese foco y sin duda el avance de este proyecto, mucho más rápido que el proyecto de Ley de Garantías, tiene que ver también con la presión que ejercieron los organismos colaboradores a la Subsecretaría de la Niñez, muchos de los cuales además forman parte del Consejo Consultivo o del accionar de la Subsecretaría de la Niñez. Eso es lobby. Y evidentemente eso reviste la mayor preocupación porque son incumbentes. Exacto. Y cuando tú observas, además, perdón, con esto termino, Mirna, que ni siquiera hay prohibiciones tan concretas y específicas para que organismos colaboradores respecto de los cuales nosotros, por ejemplo, hemos solicitado los términos de convenio
porque siguen vulnerando derechos humanos, puedan reacreditarse en este nuevo servicio, cuando no se asegura fiscalizadores suficientes del control y la gestión de este organismo, evidentemente sostener que esta es una reforma estructural y que es el fin del Sename es algo que no se condice con la realidad, y por eso a mí me parece que tanta celebración dista de la manifiesta gravedad que representa el incumplimiento del deber del Estado por muchísimos años de proteger efectivamente los derechos de estos niños. Bien, es que quiero justamente entrar en ese punto, defensora, porque el informe de derechos humanos que elabora a cada 2 años la Universidad Diego Portales del 2018 concluyó que el Sename y sus organismos colaboradores violaron los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes durante un amplio periodo. De acuerdo a sus palabras, habría que entonces concluir que el nuevo Servicio de Protección Especializada de la Niñez no necesariamente va a garantizar la protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes de este país. Así es. ¿Y cuál es el alcance que usted ve a eso? Porque si hemos estado años tratando de modificar un sistema que violó los derechos humanos y no estamos logrando construir un nuevo sistema que garantice esos derechos humanos, ¿en qué situación estamos entonces, defensora? Bueno, en lo que nosotros hemos dicho, en la desatención de parte de la Subsecretaría de la Niñez, que es la que tramitó este proyecto de ley, y eso hay que señalarlo. ¿Por qué? Porque voy a hacer un contrapunto con otro proyecto que sí tramita el gobierno, pero con otro ministerio. Desatendió todas las recomendaciones que se formulan desde los organismos especializados en derechos humanos, entre los cuales, por cierto, está la Defensoría de la Niñez, específicamente en lo que dice relación con el modelo de financiamiento, que es al que hacemos particular énfasis por lo que decíamos, por el incentivo perverso que implica, por la incapacidad de atender suficientemente aquellas exigencias que impone la satisfacción efectiva de los derechos de niños, niñas y adolescentes en un sistema proteccional independiente de la cantidad de niños que estén en esa residencia, porque esa es la subvención. La subvención se financia por niño. Por lo tanto, si yo tengo 2 niños en una residencia, recibo una cantidad de dinero. Y si tengo 20, recibo una cantidad de dinero mucho más amplia, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál es el incentivo que está puesto detrás? Bien perverso. Es. Evidentemente, porque yo no puedo financiar, si es que el Estado a mí no me asegura de manera efectiva el financiamiento de consumos básicos, por decirlo así, o elementales, independientes de la cantidad de niños, yo tengo que destinar el recurso de la subvención a financiar efectivamente también ámbitos que tienen que ver con aquello que es independiente de la cantidad de niños. Defensora, por ejemplo, defensora, lo que usted está diciendo es básicamente que aquí ha habido una falla de fiscalización brutal, se ha dejado hacer, hay millones que no sabemos a dónde han ido a parar, y en desmedro de los niños. Y a eso quiero referirme, porque pareciera que aquí también hay impunidad. No se habla de los tribunales de familia y de la cantidad de asesores que hacen copy-paste y que ganan buenos sueldos, ¿no? O sea, que de verdad no visitan a la familia, deciden el futuro de niños de manera a lo menos poco pristina, poco clara. Y relacionado con eso, me gustaría que usted me dijera qué está pasando con el juicio que había, o por lo menos la denuncia que había, sobre la muerte no aclarada en las condiciones de más de 1.000 niños del Sename. Sí, a ver, varias cosas en eso, Mónica. Primero, a mí me encantaría que, por ejemplo, quienes son profesionales que ejercen en programas de intervención tuvieran remuneraciones acorde a los perfiles técnicos que efectivamente muchos de ellos y ellas profesan. Y eso no ocurre, y ahí es donde hay que meterse en términos investigativos de dónde queda la cantidad alta de dinero que reciben los organismos colaboradores, que no está llegando precisamente al financiamiento específico y en condiciones eficientes de quienes están ejecutando los programas directos en relación con niños, niñas y adolescentes. Lo planteo porque es un tema poco explorado, que tiene un impacto en los niños. ¿Por qué? Porque legítimamente un profesional que tiene desde la perspectiva de su profesión una aspiración de remuneración acorde a lo que estudió, va movilizándose si es que no encuentra aquello en los programas de intervención que están relacionados con el Servicio Nacional de Menores, ¿no? Y eso provoca una movilidad muy permanente en los programas y por lo tanto un vínculo súper errático en términos de la relación que ejercen con los niños, porque van cambiando y por lo tanto los niños tienen que ir conociendo distintos profesionales, en definitiva, y no logran tener ahí un vínculo potente que favorezca su interacción.
Adicionalmente a eso, cuando vemos el tema presupuestario, lo que observamos es que no hay, desde la perspectiva del ejercicio de la función del Poder Ejecutivo, no solo de este, sino que también de los gobiernos anteriores, una visualización del gasto en niñez y adolescencia que permita hacer priorizaciones y ejercer además, desde la perspectiva de la evaluación y el control, una gestión pública eficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú ejerces una función pública, tú debieras dar garantías de que estás siendo eficiente en el uso de aquellos recursos públicos que se están destinando a tu función y que por lo tanto estás teniendo un impacto significativo en el cambio de vida, en este caso, de los niños, niñas y adolescentes de este país. La evaluación de los programas es algo mínimo. Para solo ejemplificar algo, el año pasado la DIPRES evaluó un porcentaje muy mínimo de los proyectos o programas relacionados con niñez y adolescencia. El 76% de ellos era evaluado negativamente, sin perjuicio de lo cual siguió recibiendo recursos públicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que desde mi perspectiva, y es algo que yo hablé la otra vez con el ministro Briones, a mí me parece que acá hay que entender que la gestión financiera del Estado no puede sino tener como centro el que los dineros que yo destino a funciones públicas efectivamente tengan un impacto real en la vida de las personas. Si no, no tiene sentido. Es que lo que usted está diciendo, Patricia, le agradezco esta entrevista. Tenemos al ministro Briones, le vamos a consultarle el tema, algunos compromisos comerciales, el tiempo vuela esta mañana. Pero lo que usted está diciendo, me parece a mí, es de un sentido común. O sea, no hay que ganarse un Nobel para hacer esa conclusión. O sea, la lucidez con la que usted está diciendo. Evidentemente, cualquier programa donde haya financiamiento público debería evaluarse y diseñarse en función de los resultados que ese programa está generando y el impacto que está teniendo en grupos particulares, en este caso de niños vulnerables. En lo personal, Patricia, y te lo he dicho muchas veces en varias entrevistas, para mí el tema de los niños es mucho más grave que Penta, es mucho más grave que SQM, es mucho más grave que el raspado de la olla, es mucho más grave que prácticamente la totalidad de los temas que están hoy día en la agenda de este y de los gobiernos anteriores. Un dato, Sí, José Antonio, lo vamos a conversar con el ministro. En la partida de presupuesto 2021 se recorta, entre otras instituciones, la Defensoría de la Niñez. Dato... Sí, pero además se recorta, Chile Crece Contigo en más de un 7%, que es el programa que precisamente está destinado al tema de prevención, y por eso nosotros le hemos hecho recomendaciones al ministro Briones, pueden preguntarle ahí. Vamos a preguntar. Hemos hecho también requerimientos en eso, y solo para terminar, responder la pregunta de Mónica. Desafortunadamente hasta ahora no tenemos ninguna sentencia específica en relación con esas muertes. Prueba de ello es que todavía quienes son imputadas por la muerte de Lisset no han sido juzgadas por, entendemos, un retraso que se produjo basado en la pandemia, esperamos. Muchas Pero gracias. lo cierto es que acá se necesita con urgencia que este tema, como José Antonio lo declara, se priorice no solo de los discursivos. Y es ese el esfuerzo que nosotros como Defensoría de la Niñez seguiremos haciendo, con mucha molestia muchas veces del Poder Ejecutivo, pero es nuestro rol. Bien. Y nuestro rol tiene que ver con denunciar que aquello que no está funcionando precisamente funcione para que niños, niñas y adolescentes estén tratados conforme lo merecen, como Patricia, sujetos de derecho y protegidos. Entiendo. Muchísimas gracias. Que tengas una buena tarde domingo. Muchas gracias. Chao. Saludamos a nuestro invitado, el ministro de Hacienda, don Ignacio Briones, que está con nosotros. Gracias, ministro, por estar esta mañana aquí en Pauta Libre. A ustedes por la invitación. Bueno, yo esta semana, si pienso en rápido, se me viene a la cabeza el segundo giro de las AFP, que ya pasó el primer trámite, ahí la votación en general en la Comisión de Constitución. Me imagino que se le van a introducir indicaciones durante la próxima semana. ¿Existe la posibilidad de que el gobierno, para frenar este proyecto, entregue nuevas transferencias a aquellos que los necesitan, tal como el bono de 500.000, préstamos blandos, en fin? ¿Podría eventualmente haber una nueva transferencia de recursos públicos para evitar que los ciudadanos terminen pagando con sus propios ahorros en un segundo retiro los costos de esta pandemia? A ver, es que esa ayuda social que ha hecho el Estado de Chile, el gobierno, a través del gobierno, no está condicionada al retiro. Es que eso es importante separar los temas en este contexto, porque me parece que lo primero que hay que entender con mucha claridad es que si uno se remonta a octubre del año pasado, ¿cuál fue la principal demanda social? Sin ninguna duda fue mejorar las pensiones. No hay otra. Y nosotros preferimos jugárnosla por cumplir ese deseo, que es mejorar de forma significativa las pensiones
de los adultos mayores hoy día y también mañana. Esto en el pilar contributivo, es decir, las personas que cotizan y que sabemos que al final del día tienen una pensión insuficiente, porque ya avanzamos de manera importante en el pilar solidario. Y acá hay que entender lo siguiente, y yo les pido por favor un poco de comprensión en esto. Cuando uno obra un retiro, llamado retiro del 10%, yo he mostrado las cifras, como gobierno las hemos expuesto, cada retiro le quita a la reforma que necesitamos hacer para aumentar las pensiones un pedazo de 1/3. ¿A qué me refiero? Independiente de las diferencias que hoy día tenemos con la oposición respecto a cómo se reparte la cotización adicional, eso es lo que estamos pidiendo a los chilenos, hoy día se cotizan 10 puntos, mañana vamos a cotizar 16 puntos. Esos 6 puntos adicionales es lo que nos permite mejorar las pensiones hoy día a través de transferencias intergeneracionales solidarias y mañana, ¿ok? Y tenemos diferencias con la oposición en cómo repartimos esos 6 puntos, pero ambos concordamos que son 6 puntos. Y lo que estoy diciendo, cada llamado retiro, de esos 6 se come 2. O sea, el primer retiro ya se comió 2 de esos 6, un segundo retiro serían 4 de esos 6, y para llevarlo al extremo, imaginemos un caso extremo que hubiera 3 retiros, quiere decir que nos comimos la reforma previsional completa. A ver, pero, ministro, eso es lo que está en juego, esa es una cosa. Yo entiendo que el giro para usted compromete de alguna manera la cantidad o el volumen o la plataforma con la cual se trabaja para diseñar un nuevo sistema de pensiones, lo entiendo. No compromete la plataforma, compromete los recursos. Compromete los recursos, pero me estoy tratando de poner en el lugar de la gente que nos está viendo, que necesita dinero para poder financiar un año que ha sido difícil, y también tomando un poco los argumentos de quienes están detrás del proyecto. Dicen, viene diciembre, fin de año, todavía la economía no genera, digamos, un trayecto de recuperación que sea sostenido. Si no tengo este segundo retiro, ¿a qué podemos echar mano, digamos? Es que eso es lo que está la gente en su casa sentada mirando la televisión y preguntándose. Es súper buena la pregunta, perdón que me alargue en esto. Lo primero que quiero decir es que no cabe duda que el primer retiro ocurrió en el peor momento de la pandemia. Estábamos con el pic de contagio, estábamos en invierno, había mucha angustia, y creo que efectivamente muchas personas se beneficiaron y fue una ayuda importante, eso está fuera de discusión. Pero también es cierto que uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cuál es la caída de ingresos que han tenido la economía, el país como un todo, y las personas en esta crisis tremenda que hemos vivido? ¿Ya? Y a mí me gusta poner el siguiente ejemplo. Todo lo que produce un país, podemos verlo como una torta. Esa torta se va a ver achicado en aproximadamente 14.000 millones de dólares este año, en la peor recesión en los últimos 40 años. De esos 14.000 millones de dólares, uno puede estimar que aproximadamente 7.000, yo sé que estos números suenan de Marte para muchos, pero permítame simplemente ponerlo en términos relativos. Sí, lo escucho. Son ingresos laborales, son pérdidas de ingresos formales o informales, sueldos de la familia. Quiero decir con mucha claridad qué es lo que ha hecho el Estado de Chile en este periodo. El Estado de Chile ha movilizado más de 7.000 millones de dólares en apoyos directos a las familias. Solo en bonos, en gasto en bonos en el ingreso familiar de emergencia, que en los últimos meses ha llegado a más de 4 de cada 10 chilenos, más de 8 millones de chilenos han recibido el ingreso familiar de emergencia, el bono clase media y otras transferencias. Solo en ese ítem estamos hablando de más de 5.500 millones. Entonces, creo que lo primero es poner el orden de magnitud de la caída en perspectiva y señalar con toda claridad que es falso que el Estado no haya hecho nada. De hecho, el Estado de Chile, y creo que esto es obra de todos, porque no es solo una cuestión del gobierno, es el Estado que más recursos ha movilizado en la región. Y esos son datos, ¿ya? Y uno siempre podrá cuestionar, se puede haber hecho más, se puede haber hecho mejor, se puede haber hecho antes, sin lugar a dudas, siempre abierto a esa discusión. Pero por favor veamos cuál es el esfuerzo que ha hecho el país. Y lo segundo, entender que cada retiro, el primer retiro fueron 20.000 millones de dólares aproximadamente. Es decir, casi 3 veces la caída de ingresos, ¿ya? Entonces la pregunta es, hoy día estamos en un momento distinto que el primer retiro, distinto que julio. Estamos en un momento en que afortunadamente nuestra economía, nuestra actividad, paso a paso, va retomando su cotidianidad. Hemos visto mejores las cifras de empleo, esa es la fuente permanente de ingresos de las familias chilenas, ese debe ser el norte, el trabajo, trabajo, es la prioridad. Entonces creo que estamos en un contexto súper distinto. Y decir también con mucha claridad a quienes nos escuchan, el gobierno y el Estado va a estar ahí para responder cada vez que sea necesario. Mira, el día de mañana, y ojalá esto no pase, y depende de todos que no pase, si tenemos una vuelta a las cuarentenas, porque la pandemia vuelve y vuelve con fuerza, tenemos el IFE, ese mecanismo está creado, vamos a apretar el botón, ¿ya? Pero hoy día, ¿dónde estamos poniendo el acento? Estamos poniendo el acento con un esfuerzo enorme, 2.000 millones de dólares, en subsidiar
el empleo, en subsidiar el trabajo, porque ahí hay una angustia que es enorme, son cientos de miles los que están sin pega, y eso no solo son sueldos, no solo es plata, es dignidad, son planes, son proyectos, es poder imaginar un futuro, y esa tiene que ser la prioridad. Entonces, pongamos esto también en perspectiva. Mira, el otro día me junté con el presidente de Banco Estado, que me da un dato súper interesante, quizás es una primicia, te voy a decir. Los saldos promedios en las cuentas RUT, hay más de 10 millones de cuentas RUT. Banco Estado pagó más del 80% del retiro del 10% y es el que paga buena parte, la gran parte de los beneficios sociales del IFE y otros. Los saldos promedios de las cuentas RUT se han multiplicado por 2,5 veces, han aumentado 2,5 veces entre agosto y septiembre, ¿ya? O sea, hay una cantidad de dinero, naturalmente, si esto es aritmética, que ha entrado producto de las transferencias del Estado, producto del 10%, y eso ha hecho que los saldos en las cuentas RUT se hayan multiplicado fuertemente. Alejandra Matus está en Brooklyn, pero desde allá entrevista al ministro Briones. ¿Dónde está? En Brooklyn. Brooklyn. Qué buena. Estoy de invierno yo. Ministro, más allá de la discusión que podemos tener todo el día, y por supuesto que usted nos lleva ventaja con sus doctorados y sus estudios, de cuánto y dónde y cómo llegaron los recursos del Estado, probablemente mucha gente en su casa piensa que ha sido insuficiente porque todos los beneficios que entregó el Estado tenían algún tipo de condición. Y respecto del bono de clase media, incluso se informó que hubo un número importante de personas, entre ellos funcionarios públicos, que lo cobraron indebidamente y el Estado va a ejercer su rol fiscalizador y acusatorio en caso que sea necesario. Lo que se manifiesta eternamente, como no solo en este gobierno, sino que en los gobiernos pasados, es la desigualdad con que el Ministerio de Hacienda y en particular el Servicio de Impuestos Internos aplica sus criterios. Porque en esta danza de millones, los perdonazos a los grandes contribuyentes, de hecho hay un departamento que se llama así, Grandes Contribuyentes en el Servicio de Impuestos Internos, en una lógica de mejor cobremos algo que no cobremos nada y que eternicemos los juicios, constantemente, anualmente, se hacen perdonazos de multas e intereses por deudas tributarias. Pero estas multas e intereses se le perdonan a los grandes contribuyentes y no a los pequeños contribuyentes. Los préstamos que supuestamente eran para los pequeños y medianos empresarios, por las condiciones que ponen los bancos, han ido a parar no necesariamente a ellos. Y entiendo que encima, desde el año pasado, la Dirección Jurídica del Servicio de Impuestos Internos ha aceptado negociar con contribuyentes que tenían deudas por bienes que tenían en el extranjero, que iniciaban juicios aduaneros. El contribuyente se desiste y llega a un acuerdo con Impuestos Internos de pagar menos de lo que debía pagar si el juicio hubiera llegado a su fin. Entonces, ¿dónde se toman estas decisiones? Usted, digamos, llegó al ministerio con la promesa de cambiar el giro de lo que ha sido históricamente el Ministerio de Hacienda, darle un énfasis social. Si este ministerio sigue teniendo guante blanco para los grandes contribuyentes, que son también los grandes deudores, y aplica todo el peso y rigor de la ley hacia los pequeños contribuyentes, ¿qué es lo que cambia en realidad? Yo le agradezco la pregunta porque permite hablar de varias cosas que son súper relevantes, creo yo, para este momento. Lo primero, estaba escuchándolo yo en el bloque anterior mientras estaba ahí en maquillaje. Yo creo que es indudablísimo el enorme daño que le hizo a la confianza esta relación incestuosa entre dinero y política. Creo que eso le hizo un daño enorme. Enorme porque se instaló esta idea, y yo creo que tiene varios fundamentos esa idea, de que acá no hay igualdad ante la ley. Y un principio rector de cualquier democracia que uno admire, de hecho es un principio liberal muy potente en el cual yo suscribo, es la igualdad ante la ley.
Ese es un principio básico que no solo hay que hacer en la práctica, sino que también difundirlo con mucha fuerza. Y creo que lo que pasó en años previos le hizo un daño a la confianza de nuestra democracia, cuyos resultados estamos viendo. Y creo que hay que revertir ese clima de desconfianza con fuerza. Lo segundo, en esa lógica, creo que es bien importante para todos ver los temas y los problemas que hoy día tenemos en su mérito y no llevarlos a una polarización, un eslogan, una caricatura. Porque yo sí te puedo decir lo siguiente. Impuestos Internos es una organización muy importante, una institución, un servicio público muy importante que es autónomo. Todos los casos que tú señalas o los temas que tú señalas son parte de su función propia. Nosotros como Ministerio de Hacienda obviamente no somos los fiscalizadores ni nos metemos en los casos. Pero yo sí te puedo decir lo siguiente, porque esto lo hablaba más con el director. Nosotros como Ministerio de Hacienda hemos impulsado varias cuestiones que apuntan en lo que tú señalas. En primer lugar, con el director hemos hablado de tener un plan de fiscalización para evitar la evasión de impuestos, que es alta en nuestro país, potente el próximo año. Acá hay muchos recursos que se pierden producto de la evasión, que, ojo, no es solo de los grandes contribuyentes. Y eso me imagino que, o me gustaría hablar de ese tema con ustedes, porque a nivel medio, a nivel pequeño, hay muchas empresas que no pagan sus impuestos, no pagan el monto que corresponde, no pagan sus cotizaciones de seguridad social. Yo creo que ese es un problema enorme que tenemos en Chile. Entonces, creo que no hay que supeditar este tema a que es como la gran empresa que tiene unos privilegios y el resto que le pasan la cuenta en todo, porque de hecho, cuando hay deuda, cuando hay deudas tributarias... Después de la fiscalización, perdón, si el problema es después de la fiscalización, cuando el Estado dice, usted me debe tanto, sí, pero no se preocupe, cuando dice, no se preocupe, yo le voy a perdonar esto, a los que le perdonas es a los grandes contribuyentes, no a los pequeños y medianos, que tienen más dificultades. Es que eso no es efectivo, a eso me refiero con que tenemos que ser bien responsables en lo que decimos. Acá los criterios son los mismos y los criterios son importantes entenderlos. A ninguna empresa, porque por ley está prohibido, se le puede condonar capital adeudado. Eso no se puede hacer. No, son intereses. Lo que hay son negociaciones, ¿no es cierto?, que se pueden condonar multas e intereses. Y eso yo lo he visto, ocurre en todo el espectro, ¿ya? Ahora, yo no tengo y no me corresponde pronunciarme sobre casos específicos porque no conozco el detalle, puesto que son información reservada que mandata la ley en los casos tributarios. Pero yo sí le quiero decir que estamos plenamente conscientes de que acá es fundamental avanzar en dar señales de que el tratamiento es el mismo, que el tratamiento es igualitario. Porque esa sensación de desigualdad ante la ley es fatal para la democracia y es fatal para nuestra credibilidad y nuestra confianza. Y lo segundo que quería decirte, lo segundo que quería decirle, porque este esfuerzo es genuino, nosotros estamos avanzando en una agenda de exenciones tributarias, que al final del día las exenciones no es otra cosa que un privilegio tributario, un privilegio que eventualmente se podrá justificar, mira, esto tiene tal objetivo, se cumple o no, cuánta plata es, a quién beneficia, pero que hay que revisar, porque ¿sabes qué? Uno no quiere privilegio, uno quiere ojalá normas generales, parejas para todos, y habrá una excepción por aquí y por allá que se justificará, la discutiremos democráticamente, pero no puede ser que nosotros no tengamos la capacidad de mirar las exenciones, eliminar o disminuir las que no corresponden, y en eso yo como ministro de Hacienda y nosotros como gobierno lo hemos dicho con claridad, estamos empeñados. No va a ser fácil, porque acá es bien fácil apuntar con el dedo, pero en el momento de los que hubo, los grupos de interés son transversales, y esto no es resorte ni paradigma de un sector político. ¿Por qué no hemos sido capaces nunca de eliminar la renta presunta en nuestro país? ¿Por qué, ministro? Porque hay grupos de presión, así de simple. La economía política de estos cambios no es simple. Y nosotros, y yo en particular como ministro, hemos dado claras señales de querer avanzar ahí. Y espero que tengamos voluntad política de todos los sectores, particularmente de aquellos que apuntan con el dedo que acá hay que recaudar más, porque la verdad es que muchas veces vemos que en la práctica, cuando hablamos de renta presunta, bueno, los grupos de interés se despliegan y no son necesariamente grupos de interés que apelan a la derecha, como se suele caricaturizar. Muchas veces están
en distintos partidos políticos. Los grupos de interés pueden Por existir. supuesto, El problema es estamos de acuerdo que en las ese autoridades punto. sean permeables a sus intenciones. Sí, Alejandra. Yo lo que quiero es avanzar. Por supuesto que hay transversabilidad y aquí, digamos, para dejarlo claro, no estamos hablando que un sector es así. El otro le dije desde un comienzo que este era un problema de todos los gobiernos. Pero hablando del tema de confianza, usted dice que el Servicio de Impuestos Internos es autónomo, pero administrativamente depende del Ministerio de Hacienda y me gustaría saber cuánta autonomía tiene, especialmente porque en el tema de la confianza entiendo que fue contratada como abogada Francisca Buchneisser, algo así, perdón la mala pronunciación del apellido, quien fue abogada de Orpis y también del exministro Larraín por el tema de los pasajes a Harvard, y ahora está trabajando precisamente en estos temas. Entonces, cuando uno habla de confianza pública, estos temas también son importantes, ¿no? No solamente las grandes políticas, sino porque la política se ejecuta diariamente y más allá de sus méritos profesionales, que no los pongo en duda, genera duda y desconfianza en la población que personas que estuvieron defendiendo a imputados precisamente por este tipo de delitos, por la mezcla de la política y la económica, por el uso fraudulento de los recursos fiscales, aparecen trabajando en el mismo departamento que debe hacer esta fiscalización. No tengo idea del caso que tú comentas, de hecho no me corresponde conocerlo porque el Servicio de Impuestos Internos es autónomo y se relaciona con el gobierno a través del Ministerio de Hacienda. Eso es importante. ¿Qué tanta es la autonomía? ¿A quién le responde el Servicio de Impuestos Internos? ¿Le nombra el presidente? Completamente. Bueno, claro, efectivamente se nombra por alta dirección pública, ¿ya? Pero lo que quiero decir, el Ministerio de Hacienda no tiene injerencia alguna en la administración del día a día de impuestos internos y no corresponde que sea así, ¿ya? De hecho, es más, si tú me apuras, yo creo que nosotros debiéramos avanzar mucho más en autonomía de impuestos internos precisamente para que en el futuro nunca más haya un manto de duda respecto a que acá es el gobierno el que puede apretar o accionar para llevar las cosas en una dirección o en otra, porque insisto, creo que la señal, particularmente cuando hablamos de materia de tributo, es que acá ley pareja no es dura. Todos tenemos que ser tratados con la misma vara. Y a mí me gustaría que en esta crítica que ustedes hacen, que yo entiendo, también rescatemos las cosas buenas que estamos haciendo, porque acá solemos mirar solo lo polémico, lo que hace escándalo. Mira, tenemos en el Congreso, y está bastante avanzado, un proyecto de ley que nosotros hemos empujado, que partió con la presidenta Bachelet, con la Comisión Engel, con una serie de recomendaciones y de cambios. ¿Para qué? Para sancionar con mayor dureza las malas prácticas en los mercados financieros, ¿ya? Nosotros, ese proyecto era un buen proyecto de la presidenta Bachelet. Nosotros le hemos puesto indicaciones adicionales que aumentan las multas, las penas, para asegurarnos que haya cárcel en el uso de información privilegiada, entre otras cosas. Y creo que eso es fundamental, porque cuando uno ve que las personas que se portan mal no reciben sanción o reciben sanciones ridículas, vimos a propósito recientemente la multa que recibió SQM, que era varias veces menor que la que se pidió en su momento. Bueno, cuando uno cambia la ley, con esta ley eso ya no va a pasar. O sea, y creo que ese es el camino correcto. Perdón, en el uso de información privilegiada hasta el presidente se podría haber involucrado en un escenario así. Mire, digamos. lo que importa es que acá, cuando haya faltas a la confianza del mercado, porque el mercado, estas malas prácticas, ¿qué es lo que hacen? Minan la confianza, lo delegitiman en circunstancias que... Pero eso no está conceptualizado en la ley, ministro. Disculpa, Mirna. Eso no está conceptualizado en la ley y usted lo sabe. En esta ley... O sea, la confianza es el mal mayor, la corrosión de la confianza es el mal mayor, que esas prácticas de lo obsceno que hay entre el tránsito de las platas de empresarios a la política corroen la confianza y corroen la democracia. Absolutamente. Y eso no está conceptualizado. Y ese es el forado que tenemos por donde se escurre la impunidad que ha provocado el estallido, entre otras cosas. Estoy de acuerdo, por eso que es fundamental reglas, leyes que sean parejas y que sean duras. El que se porta mal, sanciones efectivas. Y esto me da lo mismo que sea grande, que sea mediano o que sea chico. Esto, ley, pareja, no dura. Tenemos que avanzar hacia, mire,
En materia de libre competencia, yo soy un gran defensor de la libre competencia porque soy un gran defensor del mercado y no tengo ningún problema en decirlo. La libre competencia, los economistas solemos valorarla porque decimos tenemos mercados más eficientes, ¿no es cierto?, menores precios, mejor calidad para los consumidores. Sí, eso es innegable. Pero creo que el principal valor de la libre competencia es lo que tú dices, es la confianza. Un mercado sin confianza es un mercado que funciona mal. Un mercado donde hay competencia es un mercado que se legitima, donde todos entendemos que aquí la cancha es pareja. Y es fundamental avanzar en esa dirección. Por eso les decía, este caso, este ejemplo, este proyecto que va en esa dirección, me encantaría que lo destaquen. Y quiero decirles además, a ver si también lo destacan, porque así como hablamos de confianza y de proyectos que avanzan y van en la dirección correcta, yo les quiero decir con mucha claridad que hace semanas tuvimos una vez más un problema con un proyecto de ley que limita, por ejemplo, los traspasos de fondos entre AFP, en los afiliados a la AFP. No por una cuestión de cortarle las manos a las personas, sino porque tenemos contundente evidencia, le encargamos un estudio a la OCDE, respecto a que esto afecta a la construcción de pensión de las personas, afecta el mercado. No hay regulación alguna de los asesores provisionales, no hay. Pueden decirte cualquier cosa y no hay ninguna consecuencia de si esa información es falsa. Pueden tener conflictos de interés, no hay ninguna regulación. ¿Y saben qué pasó en el Congreso? Adivinen. Fue completamente rechazado. ¿Y si es tan malo el modelo, por qué no lo terminan mejor? Es que no, ahí no me tengo otra discusión. Ministro, cada uno puede tener sus propias opiniones respecto al sistema previsional. Pero aquí estamos hablando de un elemento que tiene que ver con la confianza. A mí me encantaría que con el mismo celo, porque en esto estamos de acuerdo, que ustedes levantan estos puntos, también se pudieran meter en ese otro. Porque la verdad que yo les digo, son dos veces, dos los intentos que hemos tratado de avanzar aquí en algo que el Banco Central, el Consejo de Estabilidad Financiera, la Superdimensión, la OCDE está de acuerdo y siempre resulta que Ministro, se cae. escuchemos a mí. Ministro, es que yo lo quiero llevar a su vocación política y su vocación por la ciencia política que está además plasmada en su doctorado de Economía Política ahí en el Instituto de Estudios Políticos de París. Usted tiene un magíster también. Pero prométame que va a contestar muy cortita esa pregunta porque se viene del anterior. Es que quiero entrar en ese otro tema. Bien. Pero solo quiero saber, ministro, más allá de la independencia del Servicio de Impuestos Internos, la autonomía que usted señala. ¿A usted qué le parece que se haya condonado en 1.400 millones de pesos al Grupo Penta por las asesorías legales? Solo quiero saber si le parece una buena señal. Por el año tributario 2017. Exacto. Quiero saber si simplemente usted, viéndolo de afuera, ¿cómo lo ve? ¿Con qué ojo? Hablando de las confianzas, ¿no? Y de lo que representa Penta. Yo lo veo con el ojo, primero, lo que dije, esto es resorte del fiscalizador, no es del Ministerio de Hacienda. Lo segundo, yo me he informado respecto a lo que el propio director de Impuestos Internos ha informado. Yo no tengo el detalle porque sería ilegal que lo tuviera, esta es información reservada. Perfecto. ¿Ya? He visto opiniones de tributaristas de distintos colores políticos que dicen que el criterio que he adoptado es correcto. Acá no es una condonación de 1.400 millones de pesos, ni tampoco es un perdonazo, como yo les escuchaba decir. Esto se acepta que ese gasto de la empresa, no de los controladores, de la empresa se rebaje como gasto. Pero y por lo que yo le leía al director, y volvemos al criterio de la ley pareja, lo que yo le leía al director... Volvemos al tema del forado, ministro. Déjame terminar el argumento, porque es importante, porque si uno está de acuerdo con el criterio de que acá lo que quiero es tener un estándar parejo, ¿ya? Sin distinción, sin privilegio, porque yo le leía al director de Impuestos Internos y di una entrevista, es que de 1.000 casos, o sea, tienen más o menos 1.000 casos de esta naturaleza al año en auditorías que ellos hacen, y tienen el mismo tratamiento. ¿Respecto a qué? Respecto a que el gasto en la defensa legal se tira como gasto. Sí, puede estar aplicado a la raíz de renta, pero de hecho, entiendo que en este caso también se rechazó el gasto que la empresa quería pasar por la defensa de los controladores, que eso no corresponde. Claro, no, lo entiendo, pero los controladores. Sí, ministro, para cerrar, porque en realidad este tema... me parece que las fiscalizaciones se tienen que aplicar. Claro, pero es que hay distintas posturas. Yo entiendo que usted está en una situación... Ya, le acepto su respuesta, pero quiero ir a otro tema. Pero mi respuesta es clara. Me parece que las fiscalizaciones tienen que ser súper celosas y siempre con la misma vara. Claro, por la información que ha dado el director, esta es la vara que se ha ocupado antes en empresas grandes, en empresas medianas y en empresas chicas. Bien, ministro, quiero llevarlo entonces a su plano más político y quiero preguntarle lo siguiente a propósito de los resultados del plebiscito. Para usted, ¿qué explica la votación donde se impone el rechazo en las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea? Eso lo voy a plantear casi como una prueba alternativa. Alternativa A, son comunas más informadas, con mayores niveles de educación,
como sostiene el Comando del Rechazo. Alternativa B, ahí vive la élite política y empresarial que concentra los privilegios y que sufre una profunda desconexión con el resto de la ciudadanía. Alternativa C, la abismante desigualdad territorial que existe entre estas comunas y el resto del país y que Chile pudo fotografiar en el plebiscito del domingo pasado. Mi respuesta es no tengo idea, no tengo la menor idea, lo digo con mucha honestidad. Pero usted vive en una de esas 3 comunas, ¿no? Sí, yo vivo en la comuna de Vitacura. Perfecto. No tengo idea porque creo que los fenómenos son mucho más complejos que las etiquetas, ¿ya? Ahora, lo que sí puedo decirle, y lo hemos hablado antes, yo lo he señalado públicamente varias veces, creo que nuestro país, lamentablemente, tiene un problema de segregación territorial enorme, ¿ya? Yo los puse en la ENADE en enero, había asumido recién como ministro, fue uno de los temas importantes porque hubo otras presentaciones que hicieron el mismo punto. Me tocó en mi vida previa hacer un informe en un estudio, un libro que hicimos cuando yo estaba en el Centro de Estudio Horizontal que se llamaba Ciudad Justa. Tengo una preocupación por la ciudad, porque es cosa de caminar en las grandes urbes y ver que tenemos 2 Chiles, ¿ya? Son comunas que no se conectan y cuando uno no se conecta la verdad es que la relación, la confianza, la interacción, los intercambios de todo tipo, que son bienes, servicios, ideas, alegría, no se despliegan. ¿Por qué no se conectan? Porque tenemos una segregación enorme. Pero espéreme, ¿pero es solo eso o no hay un interés de conectarse en el sentido de...? Es que todo va parte de un mismo círculo. Tenemos segregación urbana, no tenemos acceso a los mismos bienes públicos, al mismo espacio público, no tenemos lugares de encuentro, tenemos enormes niveles de clasismo, de mirar para abajo, ni siquiera esto es material, tiene que ver con una empatía, un tratamiento personal que es muy marcado muchas veces. Entonces, a su pregunta yo no sé la respuesta y sería presuntuoso de mi parte arrogarme la respuesta del porqué del rechazo en esas comunas. Yo lo que sí le puedo decir es que tenemos 2 Chiles, es necesario avanzar en conectar estos Chiles y eso requiere integración en muchos planos. La ciudad creo que juega un rol clave, pero también tenemos que emparejar la cancha de las oportunidades. Ustedes están hablando de esto a propósito de la niñez y creo que ese es parte de la... Ministro, le voy a dejar 2 preguntas planteadas. Una, si es que efectivamente la modernización capitalista ha fallado en la meritocracia y la meritocracia en Chile es una falacia, 1. Y 2, si en 30 años se gestó una sociedad plural, diversa, pero que mantuvo un sistema altamente oligárquico. Lo dejo planteado porque parece que tenemos una... Sí, vamos a corte. No respondo, voy a pensar en los... Piense. Vamos a un corte comercial y estamos de vuelta con Respuesta Mirna y luego la entrevista al ministro de Hacienda de Mónica González. Planteadas las dudas al ministro Briones. Exactamente, ya que usted pertenece a una de las 3 comunas que ya a esta altura ni siquiera es una cosa peyorativa decir que son las 3 comunas más privilegiadas de Chile, porque está medido territorialmente. Yo, tratando de analizar lo que ha sido el proceso post-plebiscito y post-estallido social aniversario, uno lee y escucha distintas opiniones, ¿no?, respecto de que efectivamente en estos 30 años mayorías que históricamente proletarizadas pudieron acceder al consumo, jóvenes que por primera vez en las generaciones familiares, ¿no es cierto?, fueron la primera generación que entró a la universidad, es decir, hubo objetivamente un cambio importante en bienestar, pero algo pasó, algo ocurrió que estalló ese 18 de octubre. Entonces yo le pregunto, ministro, y era la pregunta que le dejaba pendiente, en esta construcción de este bienestar capitalista, moderno, etcétera, ¿qué pasó con la meritocracia, con la gran promesa de que, y lo voy a decir, perdone, súper en buen chileno, si yo me saco la cresta, voy a llegar lejos? Y eso, ministro, sabemos que no es verdad en Chile, que está mucho más determinado por la cuna, el colegio al que fui, el apellido que tengo, el barrio donde vivo. Y eso, ministro, y era la última parte de la pregunta, sumado a una organización económica fuertemente oligárquica, donde tenemos una concentración del capital en muy pocas manos. Entonces, más que una pregunta, es una reflexión y aprovechando, como le digo, sus conocimientos en ciencia política, ¿cómo lo ve usted? Bueno, una gran reflexión, yo creo que es de las grandes preguntas y desafíos que tenemos por delante, porque acá hay que decir 2 cosas, y tú lo mencionabas en tu pregunta. Es indudable que el país, desde el retorno a la democracia, ha avanzado muchísimo y nos olvidamos, y no digo solo en lo económico, ha avanzado en diversidad, ha avanzado en libertades, ha avanzado en acceso a educación. Y acá no nos olvidemos que antes del retorno a la democracia, el porcentaje de la población que tenía acceso a la educación superior era del torno al 10%.
En los años 60, que a veces algunos hacen rememoranza, esa época que era gratis para todos, 2%, adivinen para quién era gratis. Eso sí que era para los más acomodados. Acá tuvimos un cambio enorme, con un montón de problemas, que hemos avanzado en oportunidades, en materia educacional, en otras áreas, ¿no es cierto?, pero que yo creo que nos hemos quedado con un problema de expectativas. Hay un desacople entre la promesa, ¿no es cierto?, y el avance. ¿Ha habido avances? Sí, pero la promesa o la expectativa generada se esperaba que fuese más allá. Yo creo que más que botar al tacho a la basura, ese ideal, ese norte de soñar con un país más meritocrático, lo que supone además de verdad, po, igualar la cancha a las oportunidades, no que sea retórica. ¿Ah? Es fundamental hacerlo, porque eso nuevamente legitima nuestra democracia, legitima nuestra confianza, no podemos tropezar de nuevo con la misma piedra, y por eso creo que en el camino que tenemos hacia adelante, particularmente luego del plebiscito, creo que acá hay que poner un norte, hay que poner una meta, un país, un modelo, o varios países que nos gustaría parecernos. Acá queremos estar, esta es la estación de llegada, timbrar un punto de partida que sea creíble, y timbrar las estaciones intermedias, que además tenemos que ir mostrándose a los ciudadanos, tenemos que ir haciéndolas junto con los ciudadanos para que nos crean. Porque lo que no puede ser es que, oye, sí, voy a hacer esto y después la promesa se desvanece. Creo que eso sería demasiado gravoso, demasiado costoso para nosotros como país, no podemos fallar de nuevo ahí. Pero con la misma lógica, me parece que aquellos que prometen el paraíso, el cambio de la noche a la mañana, mañana vamos a estar en el paraíso, luego haber estado en el infierno, bueno, hay que salir huyendo cuando un político dice eso, porque sabemos que no es cierto. Sabemos que lo único que funciona es un reformismo decidido. Sí, hay que cambiar el eje, pero tiene que ser gradual, tiene que ser con estaciones. Y creo que eso nos lo debemos todos los chilenos y se los debemos sobre todo a aquellos que sienten que las oportunidades y el discurso de las oportunidades les ha pasado por el lado. Creo que es fundamental, es un ideal de libertad. Yo me considero una persona liberal, y un liberal cree en la construcción, en el despliegue de los proyectos vitales de todos los chilenos. Y para que esos proyectos se desplieguen, uno tiene que tener, primero, ciertas capacidades básicas, ¿no es cierto? Ciertos pisos mínimos que sean elevados, que sean exigentes, que yo cuando vaya al colegio, a la escuela, sepa que ahí tengo un instrumental, una herramienta, un aparataje que me permite competir más o menos en cancha pareja, que me permite tener una sociedad de acceso abierto. Y eso, lamentablemente, no lo tenemos. Ustedes están hablando de infancia antes. El mega tema. ¿Cuántos años llevamos hablando de gratuidad en educación superior, poniendo la carreta delante de los bueyes, cuando sabemos que la desigualdad injusta está en los primeros años? Ahí se abre la brecha y no se cierra más. No se cierra más. Eso es un drama. Vamos a pasar a Mónica González. Lo que pasa es que es interesante escuchar al ministro porque habla como si estuviera fuera del gobierno, digamos. No hablo como si estuviera fuera del gobierno. Es un análisis que es muy sensato y que probablemente sintoniza con mucha gente. Pero la pregunta que uno se hace, bueno, usted está en el lugar donde se toman las decisiones, digamos. O sea, si inspirara todo su análisis, cada uno de eso le quiero preguntar, ministro. Precisamente de eso, porque tengo la sensación que mirando lo que está pasando en Europa, tenemos que prepararnos para meses y un año complejo, un invierno complejo, un otoño complejo. O sea, necesitamos dinero. Y usted acaba de decir algo que lo ha dicho otras veces, pero lo ha dicho hoy día con mayor convicción, que es la necesidad de terminar con la desigualdad ante la ley en materia de impuestos, en materia de beneficios tributarios. El Servicio de Impuestos Internos calculó en 9.333 millones de dólares los distintos beneficios, no distintos, porque son distintos, son múltiples. No vamos a latear a la gente a esta hora. Sí. Y usted ha dicho que quiere meterse en eso y estamos contra el tiempo. Entonces, a mí me gustaría que usted nos dijera aquí, ¿cómo quiere ganar tiempo? Porque para eso tiene que ganar tiempo. Hay un lobby terrible. Por ejemplo, hay un tipo de exenciones tributarias que tiene que ver con ganancia de capital de acciones listadas en bolsa, que nos parece evidentemente a estas alturas que es impropio. O es decir, revisar toda esa lista y decirle a los camioneros, mire, si ustedes van a hacer un paro porque nosotros vamos a reducir sus beneficios tributarios que son impresentables a esta altura, en la coyuntura que estamos viviendo, ¿cómo lo piensa hacer, ministro? A ver, le agradezco la pregunta porque yo creo que siempre he tenido la misma convicción sobre esto, antes de ser ministro y siendo ministro. Nosotros la semana pasada
Perdón, solo una interrupción, para ser franca, se arrastra desde la dictadura y se han mantenido durante 30 años muchos de ellos y se han agregado otros. Como el del diésel. Mire, déjeme partir al revés para responderle a su pregunta, porque esto es súper importante. Cuando usted analiza la estructura tributaria de Chile y la compara con un país que yo admiro mucho a propósito de poner referentes y estaciones de llegada, que es Nueva Zelanda, la verdad es que usted descubre que en el papel, en las tasas de carátula, no hay grandes diferencias, ¿ya? De hecho, Nueva Zelanda, a propósito, tiene un sistema de seguridad social muy potente, donde de verdad se da esta igualdad de oportunidades. Tiene un sistema tributario integrado, algo que nosotros demonizamos acá, como que fuera excepcionalísimo de Chile. Pero ellos con estas tasas más o menos parecidas, fíjate que logran recaudar mucho más que nosotros. Lo que sugiere varias cosas, que hay menos exenciones, que hay menos evasión, que hay menos forado, menos loopholes. Por lo tanto, yo creo que es fundamental cerrar esa brecha. Nosotros lanzamos, y esto es de motu propio del gobierno, una comisión tributaria bastante transversal de gente que piensa distinto, para que nos proponga una hoja de ruta tributaria, en el entendido que en los próximos años necesitamos dos cosas. Necesitamos recaudar más para poder financiar esta hoja de ruta social que sabemos que tenemos que abordarla y que va a necesitar recursos, ¿ya? Pero también para crecer, porque se nos olvida que acá necesitamos crecer. Si sin crecimiento súbale los impuestos, lo que quieren, no va a tener recaudación. Y esas dos cosas que típicamente en Chile las vemos como incompatibles, no tienen por qué serlo, tienen que ir de la mano, ¿ya? Esa hoja de ruta es la que yo he llamado a esta comisión a reflexionar, y el primer mandato que tienen ellos es la revisión de las exenciones tributarias que tú señalas, donde además nosotros como ministerio, y esto nuevamente para reflejar la voluntad, que esto es en serio, no es para la galería. Nosotros desde marzo, con pandemia y todo, hemos trabajado intensamente con la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, las dos instituciones más prestigiosas con sus mejores equipos en materia de impuestos, donde nos hicieron llegar un informe sobre nuestras exenciones tributarias, publicado en la página web de Hacienda para el que quiera verlo. Lo leí. Y ese informe tiene cambios sustantivos en metodología, en cosas que consideramos exenciones pero que en realidad no lo son, otras que consideramos que no eran exenciones y que sí lo son. Yo le he pedido a la comisión que su primer mandato sea pronunciar sobre esto de forma tal de poder avanzar con el Congreso. Y ahí vamos a ver, porque yo quiero insistir en esto. Una cosa es decir y apuntar con el dedo vamos a las exenciones, y otra cosa es con guitarra, por un lado del gobierno, toda la voluntad de avanzar en esa materia. Me parece que es justo. Le pregunté por dos cosas, acciones de capital y combustible. Está dentro de las cosas que se van a evaluar, por supuesto. O sea, acá todas las exenciones tienen que ser analizadas, calibradas, cuánta plata hay, a quién beneficia, se cumple o no el objetivo. Y eso es válido para todos, válido para la renta presunta, es válido para las zonas francas. Se nos olvida, la zona franca es una exención tributaria. Es válido para todo. Yo creo que acá hay que quitarse el prejuicio, analizarla en su mérito y ver cómo avanzamos. Y esto, nuevamente, puede ser gradual, no tiene por qué ser un Big Bang. Sabemos los problemas que tienen los Big Bang, pero hay que marcar el norte, hay que marcar la dirección en la cual hay que... Ministro, le voy a hacer una pregunta, pero después nos vamos a ir a un corte, así que puede pensarla. Ya. La pregunta es la siguiente. Penta distribuyó el 46% de sus utilidades en el mes de mayo, correspondiente a 2.500 millones. Vuelvo a insistir, una empresa que le provocó un daño al fisco de 1.700 millones de pesos, le rebajan impuestos en 1.400 y reparte utilidades en 2.500 millones. Volvemos con algo que usted mismo, la ministra del Trabajo, dijeron en abril y reiteraron en mayo. Repartir utilidades bastante altas, seguir pagando sueldos bastante altos a los directorios en momentos de crisis económica grave, como usted acaba de decir. ¿Es correcto? ¿Hay un forado en la ley? ¿Qué se hace? ¿O seguimos lamentándonos? Pausa. Bien, estamos de vuelta con el ministro Briones. Mónica. Bueno, yo le había preguntado, basándome en el reparto de utilidades 46% de Penta, sobre las empresas que se han acogido a la Ley de Protección del Empleo y que tenían un acuerdo de no repartir más allá del 30% legal de utilidades. Cuprum anuncia en reparto de utilidades, Provida, Grupo Security, o sea, ya están repartiendo. SQM, fíjese, hablando de empresas que burlan la ley a través del forado. O sea, ¿se ha fijado que la canción en Chile es la que gana todos los festivales?
sí, esto es impresentable, pero es legal, nadie va a la cárcel. Tienen buenos abogados. Y el Banco Santander reparten utilidades. Entonces mi pregunta es muy simple. ¿Quién va a controlar de que no repartan utilidades cuando se acogen a la Ley de Protección del Empleo? Es decir, cuando reciben subsidios del Estado. ¿Quién va a controlar? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que empresas que sabemos, Impuestos Internos lo sabe, que entregan y mandan ganancias a paraísos fiscales? No les pasa nada porque es legal. A ver, no tengo idea de esa empresa que usted me dice cuáles se acogieron a la Ley de Protección del Empleo. No tengo ese detalle, pero sí sé que la ley... Pero supongo, disculpe, ministro, que su ministerio tendrá algún ente fiscalizador para decirle, oiga, eso no se hace. A ver, por supuesto, le estoy diciendo que yo no me sé de memoria el nombre de todas las empresas que están acogidas o no, eso es lo que quiero decir. Pero hay una fiscalización por la razón sencilla de que la ley mandató aquello. La ley hubo un cambio legal, ustedes recordarán, en el camino, donde se estipuló que no podían empresas que se acogieran a la Ley de Protección del Empleo repartir dividendos por sobre el mínimo legal en el caso de la sociedad anónima abierta. Y eso naturalmente que se enfuerza, se controla, se escrutina. Está el Ministerio del Trabajo, ¿no es cierto? Tiene esa labor. Tenemos la información de la AFC, por lo tanto quédese tranquilo que eso va a estar y conviene y es correcto que así sea, si la ley es la ley, ¿no es cierto? Y naturalmente una empresa, ¿no es cierto?, que tiene o que se acoge a un beneficio producto de una política pública para hacer frente a un periodo excepcional, bueno, uno espera, ¿no es cierto?, que eso es porque está pasando dificultades y no que reparte dividendos más allá de lo que es conveniente. Ahora, empresas que no se han acogido, bueno, yo espero que ojalá haya muchas empresas que le esté yendo bien, que tengan mucha utilidad y eso vale para empresas pequeñas, medianas y grandes. Porque una sola precisión, ministro. Sí. ¿Y esa lista va a poder ser transparente? Por supuesto, todo eso... es que no está. Si el día la busco en el Ministerio del Trabajo, no está. Esa información es pública, se puede, por supuesto, publicar. Entiendo que el Ministerio del Trabajo la publica, pero obviamente eso tiene que ser transparente a la ciudadanía. Ministro, nos quedan dos preguntitas. Pero es importante el punto, sí, acá sí. Que las empresas tengan utilidades, dejemos de mirarlo como algo pecaminoso. Quizás ¿Los paraísos fiscales son pecaminosos? No, los paraísos fiscales le hacen un grave daño a la confianza nuevamente. Creo que, y perdóname que insista sobre esto, no nos quedemos siempre en el lado del vaso vacío. Chile ha avanzado en esta materia. Partamos por reconocer aquello. O sea, ¿sabe qué? A mí me da mucha lata porque a veces se hace como que acá no se haya hecho nada. Yo siempre digo, en materia libre de competencia, no tengo problema en repetirlo acá, la presidenta Bachelet avanzó fuertemente en un gran proyecto que sanciona penalmente y aumenta fuertemente las multas anticolusión. Pero se nos olvida, entonces cuando vemos un caso, diga, de nuevo aquí no pasó nada, y nadie dice, lo que hace es que esto era con la vieja ley, con la nueva ley, eso no pasa. Yo le estaba dando cuenta de los abusos en el mercado financiero, de capitales. Y en materia de paraísos fiscales, oiga, hemos firmado sendos acuerdos en línea de las mejores prácticas con la OCDE porque entendemos que eso es algo que no es aceptable, es algo que es opaco, que es poco transparente, que es injusto, en definitiva. Ministro, dos preguntas, una mía, una de Mirna. Usted, en lo personal, si el segundo retiro sigue avanzando, ¿cree que el gobierno debería recurrir al TC, sí o no? El gobierno ha dicho que va a recurrir al TC. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con recurrir al TC, no por el segundo retiro per se, sino que hay un tema acá de fondo que se ha hablado poco, y yo creo que es fundamental que se entienda. En un régimen presidencial como el que tiene Chile, y uno podrá gustarle más o menos que sea presidencial, tú podrás tener una preferencia por uno parlamentario, tú por uno semipresidencial, es del tipo de cosas que se ha de discutir en la nueva Constitución. Una de las primeras preguntas de toda Constitución es cómo se organiza el poder, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Pero dado que tenemos un régimen presidencial, ese régimen presidencial tiene prerrogativas que son exclusivas. Definición de gasto, materias de seguridad social, impuestos. Y la verdad es que buscarle atajos a través de modificaciones transitorias, que además importan o tienen consecuencias de largo plazo o permanentes, nos parece a mí que es algo que debe ser impugnado. Dada la Constitución que hoy día nos rige, vamos a ir hacia una nueva Constitución, pero mientras tanto, ¿sabe qué? Respetemos la que tenemos. Porque eso es súper importante. ¿Pero usted cree una buena estrategia después del resultado del domingo? O sea, el 80% de Chile... Déjame plantearlo de otra manera. Yo voté apruebo y yo voté a favor de una convención constitucional, donde van a ser actores, no van a ser los diputados, los parlamentarios actuales, sino que una convención 100% electa, quienes van a tomar esa decisión de redacción de esa nueva Constitución. Y a mí me parece que, en paralelo, buscar atajos con la nueva Constitución es una forma de crear constitucionalidad
que se aparta del camino que los chilenos decidieron este domingo, donde las cuestiones relativas, las cuestiones sustantivas en materia de seguridad social u otras, se tendrán que discutir en la nueva Constitución y para ello habrá un órgano especialmente electo, ¿ya? Pero creo que particularmente luego el domingo, volviendo a tu punto, particularmente luego el domingo me parece que cobra mayor relevancia que uno no simplemente por bloquear un 10%, yo no lo quiero poner en ese plano, hablamos antes respecto a la ciudadanía, sino que las reglas que tenemos es muy importante que las respetemos, que no busquemos atajos, porque esos atajos también afectan la confianza que hablábamos y afectan y pueden terminar afectando la confianza en este proceso constituyente en que la gran mayoría de los chilenos aprobó. Sí, ministro, se nos va el tiempo, súper cortito. Yo tengo entendido que en el mundo liberal de derecha usted lo ven con muy buenos ojos, porque usted representa una derecha secular, una derecha moderna, democrática, que se sacudió también de todas las trabas del pasado, el pinochetismo y todo aquello. ¿Usted ha pensado, tiene por ahí una idea en su mente de ser candidato presidencial? No, no la tengo en mi mente. ¡Ay, qué rotundo! Me da lo mismo con los ojos que me miren. La verdad es que siempre he tenido mucha libertad para desplegarme en mi cargo y por eso que desde el día 1 he dicho que mi popularidad me da lo mismo. Y lo digo mirando a la cámara. ¿Y por qué tan rotundo no? Me da lo mismo. Porque sabe que creo que el desafío país que tenemos delante es demasiado grande. Y la pega que me toca hacer, que es desgastante pero que la hago con mucho entusiasmo, la hago con energía porque entiendo el desafío país. O sea, solo porque usted quiere llegar hasta el final. Es que sabe que es demasiado grande este desafío. ¿Ah? Y yo también pido ayuda, porque este desafío no hay gobierno que lo pueda hacer solo. Creo que el plebiscito, abrigo la esperanza que sea una oportunidad de que dialoguemos más, de que nos escuchamos más, de que aceptemos argumentos, que estemos dispuestos a cambiar los nuestros, en vez de andar gritando, en vez de andar imponiendo verdades, que si no es lo mío no es ninguna. No, eso tenemos que dejarlo a lado. Y este clima de polarización, que en realidad es un clima de polarización que se da en la discusión política. O sea, no es muy polarizado 80-20. Es que por eso, es que ese es el punto que, José Antonio, que quiero hacer. Esto vivimos en un mundo paralelo. En el mundo político, lo vemos a diario en el Congreso, hay una polarización creciente que le hace mal a este debate democrático, donde tiene que haber acuerdos, y la única manera de avanzar. Y la gente, los chilenos, votaron en un clima de calma, que no es ese ambiente de polarización, es un ambiente mucho más moderado, mucho más sensato, ¿no es cierto?, mucho más propositivo, mirando para adelante, y creo que seguir en nuestra discusión política, en la pelea chica, en la polarización, es inconducente, tenemos que ir en una lógica de acuerdos. Se nos acabó el tiempo, ministro. Ministro, pero señor Regalo, el ministro, gracias a Penguin Random House, alguien a quien conoces. ¿Usted sabe quién conoce? No sé quién será. Alguien. Gracias, ministro. Gracias. Agradecemos a Candel, la pastelería más exclusiva y prestigiosa de Chile, que está con nosotros todas las mañanas aquí. Lo puedes visitar en www.candel.cl. Una pastelería de primerísima calidad. Muy rico. Pero mira qué exquisito. Muy rico. Un café maravilloso. Maravilloso. Sarika Rodri, gracias, querida amiga mía, por el vestuario de todos los domingos. Gracias también a la gente que nos hace todos los domingos Trending Topic. Hay que decir que para ti, porque si no van a creer que nosotros también sí, porque nosotros no nos viste nadie. No estamos tan bien vestidas. Ustedes están preciosas, pero bueno. Trending Topic número 1, el ministro Briones número 2 o 3, en fin, así que agradecemos a los tuiteros que han estado participando y debatiendo, generando pensamiento crítico, que es lo que buscamos también en el programa. Que tengan un gran domingo. Lo mismo. Mónica. Gracias, ministro. Gracias a ustedes. Alejandra, gracias. Ustedes también. Saludos. Gracias. Chao, Alejandra. Chao a todos. Chao.